Mi nombre es Álvaro Parragués y soy profesor de la mención diseño generativo, de la PD2 específicamente. Sin embargo, ahí están como enunciadas las tres que se dictan dentro de este ramo, que todas las menciones lo tienen. La IPD, la PD1 y la IPD2. Para hacer un breve resumen de esto, la IPD lo que intenta hacer es entregar aquellos contenidos teóricos. La PD1 entrega contenidos prácticos, o sea, enseñanza de software o de herramientas que sean capaces de poner a prueba aquello que se enseña o se aplica o se discute en la IPD. Y ya la PD2, que es el ramo en donde específicamente yo hago la clase, es aquel ramo que los acompaña a poder construir la pregunta de investigación, que así me gusta llamarlo, la pregunta de investigación, yo los acompaño, ¿cierto?, en el proceso de anteproyecto, junto a sus profesores guías, y en paralelo vamos construyendo lo que debiese ser el anteproyecto título. La generación de forma es uno de los aspectos más importantes de la enseñanza y de la práctica profesional de la arquitectura. Mientras que las nuevas herramientas informáticas permiten generar formas cada vez más insólidas, los críticos advierten que esto conduce a una desconexión entre la arquitectura y su contexto. Sin embargo, los procesos de diseño generativo pueden integrar las herramientas y las técnicas de diseño digital y la física. Este es un texto de Asterios Ascatidis, que básicamente es un texto que se llama diseño generativo también, que es dentro de uno de los textos que tiene la bibliografía del ramo. Y básicamente hago alusión, o quiero partir con estas dos imágenes. Acá hay una misma pregunta resuelta de dos maneras diferentes. Tenemos una aproximación análoga y una aproximación digital a los problemas. Hay, de cierta manera, dos objetivos que son claros y evidentes en el ramo. La mención pretende entregar conocimientos y habilidades necesarias para que los alumnos puedan descubrir un tema arquitectónico que será abordado en el anteproyecto. Y también se le entregan ciertas herramientas de exploración, como lo explicaba anteriormente, análogos o digitales, que son capaces de potenciar las metodologías formativas tradicionales. Y como objetivo B es que el alumno sea capaz, después de esto, al finalizar el curso, esté capacitado para poder distinguir con claridad una problemática arquitectónica, ¿ya? Que le dé sentido a un tema de investigación, para poder luego estas problemáticas y este tema de investigación sea llevado a cabo a partir de procesos iterativos de evaluación y de análisis, los que sean capaces de visualizar resultados que nutran las decisiones de proyecto. Si le hacemos la pregunta típica al alumno, ¿qué quieres hacer de proyecto título? Muchas veces los alumnos vienen con una clara respuesta, ¿cierto?, que es básicamente ya algo cerrado. Lo que queremos en la mención es empezar de a poco a despojarse de todos aquellos prejuicios que ustedes puedan llegar a tener como un proyecto, para poder llegar a lo más básico, que es casi no llegar con ningún autoencargo, sino que llegar con una muy buena pregunta. Cuando definen ustedes una muy buena pregunta y la centralizan, ustedes pueden entender que esa pregunta, desde la mención, va a venir cargado de unos conceptos que se llaman fenómenos. Si nosotros entendemos estos fenómenos, podemos entender que esta pregunta puede abrir un campo o un abanico de un sinnúmero de otras inquietudes, ¿ya? Que ya no son sesgadas, sino que se empiezan a ampliar. Que estas inquietudes pueden ser desde un tipo de orden, desde un tipo de elemento proyectual, temporal, material, social, formal, espacial, funcional, lo que ustedes quieran. Digamos, aquí pongo algunas, ¿ya? Y yo entenderé que cada una de ellas es capaz luego de poder abrir, ¿cierto?, un siguiente orden, ¿cierto?, un siguiente orden de prioridades o de análisis de estudio, que va enunciando más preguntas de investigación. Bueno, esto que es temporal tendrá sus propias propiedades, tendrá una historia, tendrá una tipología que logra que estos dos elementos empiecen a actuar como un solo conjunto. Si nosotros aplicamos estas preguntas a todas las otras variables, entendemos que el abanico es mucho mayor, ¿cierto? Ahora, si entendemos que estas propiedades, esta historia, esta tipología tiene un sinnúmero de maneras, eso quiere decir que lo que estoy haciendo es sometiendo el ejercicio a un campo de exploración, ¿cierto? Y si vemos que estos subconjuntos empiezan a lograr una mayor complejidad, tenemos un panorama de inquietudes que son las más bienvenidas, digamos, dentro del ramo. O sea, ante mayores inquietudes, mayor es el panorama y mayor campo de acción tenemos. Ante mayores inquietudes, ¿cierto? Quiere decir que uno puede empezar a cuestionar, ya sea analógica, ¿cierto?, o digitalmente, cuáles son los problemas de la arquitectura a los cuales me quiero someter. O inquietudes que tienen que ver con la iteración, ¿cierto?, el dibujo y la proyección, el diagrama, ciudad y utopía.
la capacidad de poder cuestionar el crecimiento de las ciudades, ¿cierto? Estudios de biomimética, análisis de textura y materiales y traspaso a la arquitectura, ¿cierto? Iteraciones de volumetrías y composiciones dependiendo con el programa. O del patrón bidimensional a estructuras tridimensionales, como un poco lo hacía Gaudí, ¿cierto? Con ejercicios que tenían que ver con ciertas estructuras, como lo vemos acá también, estudios de estructuras y recomposiciones de las mismas, ¿cierto? O ejercicios que tienen que ver con cómo estas estructuras salinas son capaces de nutrir de información a maquetas y módulos de crecimiento de estructuras, ya sea de edificios, de ciudades, o solo por mera especulación. Estudios en función del cómo especies de la naturaleza son capaces de poder, ¿cierto?, albergar o entender cómo es su lógica de patrón de crecimiento, ¿cierto? Y sobre todo, ¿y para qué? Para entender que estas lógicas son capaces después también de poder traspasarlas a ejercicios proyectuales y de estructuras. ¿No? Ante eso, bueno, aquí les dejo más o menos un barrido de las temáticas que ya han trabajado alumnos de título en esta mención. Nada, la pregunta queda en ustedes, cuál es su inquietud y cuál es su pregunta de investigación. Y ante eso, bienvenidos a la mención, si es que así lo desea.